Hola Arminda, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos sean a un nuevo programa de Tu Brújula Interior. ¿Cómo estás, Arminda? Muy bien, Carmen. Estoy muy bien y sobre todo que hoy vamos a tratar un tema súper interesante que es la empatía en los niños, cómo desarrollar la empatía. Creo que es un tema bastante interesante, ¿no, Carmen? Claro, fíjate que nuestros niños son el tesoro más grande que tenemos. Entonces, lógicamente, cuando los niños son empáticos entre sí, pues llevan una vida más alegre, más cómoda, fíjate. Y fíjate que realmente somos los adultos, los papás, los que deberíamos de encargarnos de desarrollar esa actitud en nuestros hijos. Porque aparte de ser bonita, de ser tan humana, es que les facilita la vida. Así es, y sobre todo en esta época que estamos viviendo, Carmen, que durante la pandemia hemos sufrido ese aislamiento, desconfianza, miedos. También todas estos comportamientos también en muchos casos ha desembocado a comportamiento de agresividad, como el bullying, por ejemplo. Yo he tenido casos de bullying de madres que me ha venido a comentar en la consulta, ¿no? De que ella pues me decía que discriminación, ¿no? Pero yo creo que muchas veces, bueno, es discriminación, pero también es la falta de empatía, de no saber La raíz. ponernos en el lugar de la otra persona o, como se dice, ponernos en los zapatos de otro. En los zapatos del otro, Eso, exactamente, porque cada uno tenemos nuestro sentir y es claro. preciso estar en el zapato del otro para entender lo que a simple vista no lo podemos apreciar. Y realmente es importante que nuestros niños realmente sean empáticos. Podemos decir de que lo importante para cada papá es centrarse en lo que hay en su hijo, no en lo que le falta para que ese hijo sea como él quiere, sino que más bien ver qué es lo que hay en su hijo y ayudarlo a ser humano desde chico. Porque si desde chico no está apreciando esa actitud de convivencia con el otro, es muy difícil de que haya cierta empatía. Y es una dificultad a la larga, Claro, porque sí, sí. sí, sí, sí. Es que te iba a comentar que el primer paso para que podamos enseñar a nuestros hijos la empatía es empezando por nosotros mismos, ¿no? Ser un modelo para ellos, porque al Uh-huh. final nosotros somos los espejos donde los hijos se miran. Y si nosotros no practicamos, no somos empáticos con ellos mismos, pues no podemos Uh-huh. tampoco exigir empatía a nuestros hijos. Muchas veces los Fíjate. padres solemos como ocultar algunos sentimientos y estamos tristes, por ejemplo, como una manera de protegerlos, no solemos mostrar. Uh-huh. Y yo creo que es muy humano porque los niños tienen que entender que, que todas las emociones son emociones, ¿no? Ni son buenos ni son malos, pero que hay que aprender a Exacto. expresarlo. Entonces, si estamos mal, pues también darnos el permiso de demostrar que estamos mal, Claro que explicarle, que sí, ellos vayan una entendiendo. experiencia. Sí, 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 es nuestra experiencia humana y el niño tiene que iniciarse en lo que es su especie, en lo que es su esencia misma, porque no se trata de convertir a los niños en lo que queremos que sean, sino en respetar lo que son e impulsar su esencia. Y en esa esencia donde están sus capacidades y fortalezas, ahí es donde nacen sus talentos. Ese es el lugar de su autoestima, de su seguridad, de su confianza, el lugar de su bienestar, de su felicidad. Porque el verdadero amor es el deseo inevitable de ayudar al otro. Eso es lo más humano que podemos apreciar para que sea quien verdaderamente es realmente. Porque ayudarnos mutuamente nos facilita la vida y a veces nos muestra aquello que por nosotros mismos no podemos ver. Si hay empatía, si hay esa sensibilidad de sentir o ponernos en el zapato del otro, como decías tú, pues yo creo que podemos colaborar bastante en un bienestar colectivo. Sí es, y hay muchas formas de enseñar. Pues como decía, una de las formas es ser modelo, o sea, que ser un ejemplo para ellos. La otra es practicando la escucha activa.
muchas veces, pues, le decimos, nuestros hijos nos están contando cosas que le han sucedido o nos llama la atención y hacemos como que le escuchamos, pero en realidad estamos a lo mejor mirando el teléfono, o estamos viendo la tele, o a lo mejor estamos ahí físicamente, pero no estamos pensando en lo que haremos o metido en nuestras preocupaciones, ¿no? A ver, es Ya, difícil estar siempre 100% presente, eso también hay que entender. lógico, Pero sí lógico. es importante, pues, dedicarle ese tiempo, el escuchar activamente, que yo creo que todas las madres y padres, ¿no? Debemos aprender para que ellos puedan realmente sentirse que le estamos escuchando realmente, ¿no? Y pues, Sí. ¿de qué manera hacerlo? Pues mirándole a los ojos, eh, también pues el contacto físico, o asentando con la cabeza, o cogiéndole el Ya, hombro, pues sí. mostrarle, o Y sea, hay muchas es, maneras, sí, hay que hay muchas muchas formas. maneras. Ahora que aquí en España ha empezado el curso lectivo en los colegios, fíjate que podemos ver en muchos ejemplos esa falta de empatía. Y fíjate que muchas veces no parte del niño, sino que parte de los padres. Fíjate que en una mañana que el niño tiene que levantarse más temprano, tiene que desayunar, o sea, tiene que asearse, tiene que prepararse, un montón de cosas. A veces los padres no les dejamos actuar como ellos necesitan actuar. Por ejemplo, hay niños que necesitan primeramente despertarse y después vestirse para ir. Pero ¿qué pasa? Que a veces los padres queremos que primero se levante, se asee, se ponga el uniforme, luego desayuna y a la calle, ¿verdad? Y si no le hacen así, pues le dicen que vamos a llegar tarde, que eres muy lento, que eres esto. Lógicamente, el niño no está actuando como a él le es más práctico. Es que no vemos que ese niño puede tener otra capacidad o otra velocidad para hacer las cosas. Entonces, es una falta de empatía el no aceptar su ritmo. ¿Por qué? Porque queremos que haga a nuestra manera, como papá, como mamá, que no quiero llegar tarde al trabajo, que otra vez voy a llegar tarde, todo ese tema, ¿entiendes? Entonces llega el momento en que el niño puede pensar de que es lerdo, de que no puede solo, que le falta más tiempo, ¿entiendes? Entonces yo creo que ahí también es importante que los padres nos demos cuenta de qué es lo que le exigimos a nuestros hijos, que deberíamos de buscar ser empáticos y buscar la manera de seguir el ritmo de nuestros niños, ¿entiendes? Darle esa libertad de o se asea primero, o desayuna primero, luego se viste, o se viste primero, luego desayuna, porque tiene que haber un hábito para que los días vayan fluyendo, ¿no es cierto? Y hablando, pues yo creo que se puede ir mejorando cada día. Sí, es que muchas veces hacemos lo que es más cómodo y más práctico para los adultos, pero en Es, realidad no nos detenemos a pensar en las necesidades que tienen los niños. sí, sí, Solamente, sí. pues, yo como adulto, pues para mí lo más práctico es esto, lo que tú estabas explicando, ¿no? Pero es muy importante pues darle alternativas, ¿no? Para que ellos también Uh-huh. puedan ir gestionándose también y para que puedan también ir siendo independientes, ¿no? Pues Lógico. darle ese espacio. También, como decías tú, que muchas veces nos fijamos solamente en las cosas malas que hacen, ¿no? O sea, en el comportamiento y no, Ya. y en realidad hay que entender que una cosa, que lo que haces no te define, o sea, que el niño puede tener un comportamiento y no significa que sea un maleducado o un niño malo, porque hay que tener muchísimo cuidado cuando nos dirigimos a ellos, ¿no? A la hora de las cosas que le decimos, ¿no? O sea, y sobre todo hay que validar sus emociones, porque muchas veces Exacto. manifestamos Ahí sí. esa, o si se ha caído, si se ha lastimado, bueno, ya está, no es para tanto, deja de Ya. llorar. Minimizar, ¿verdad? Sí, minimizar. Y no Minimizamos. solamente eso, sino que hay que, a lo mejor no ha sido
para tanto, para nosotros, ¿no? Pero Sí, para ellos sí, y hay que acompañarle en ese proceso, ¿no? sí, De que realmente, pues, si tienen que llorar, pues darle el espacio que puedan expresar y llorar, que eso no es lógico. malo. Muchas veces No, no, no. como que le reprimimos y entonces no estamos enseñando a expresar sus emociones. Lo que hacemos es Exacto. que repriman. Sí, porque fíjate que dentro mismo de lo que es la empatía, pues incluye todo eso, porque la empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos, los pensamientos y emociones de los demás. Y a veces nos olvidamos de las emociones de nuestros niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos exigentes, queremos que haga como nosotros lo hacemos y nos parece fácil, pero no es tanto así. Eso tiene que estar basado en el reconocimiento del otro como similar, pero como un otro. Es decir, como un individuo parecido a mí, pero con otra mente propia. Por eso es vital que, eso es vital para la vida social, porque si es que los padres imponemos nuestros hábitos, pues el niño no tiene una reacción propia. ¿Entiende? No es dueño de sus emociones y va a llegar un momento en que se va a encasillar y va a decir, no, porque si hago esto, mi madre me regaña. No, porque si hago esto, lo voy a hacer mal. Prefiero que me lo diga mi madre. Y en síntesis ya no tiene una mente propia. ¿Entiendes? Así es. También otra Mm, de las cosas que yo suelo ver, ¿no? Con los padres, y a ti te ha pasado, te mm, habrá pasado alguna vez y habrás visto, ¿no? mm, De los niños o sea, que de repente cuando empieza con sus berrinches, ¿no? O las ya. pataletas, como se dice, ¿no? Porque quería que le compre algo y como no le has comprado, se empieza a tirar en el suelo y empieza a dar pataletas o simplemente, Mm. yo qué sé, o quería O quedarse llora, o se más. enfada. Sí, o se enfada, o a mí me ha pasado muchas veces con mi hijo de 3 años, ¿no? Que va al parque y luego no quiere venir y empieza a llorar porque quiere quedarse más, ¿no? Entonces, para mí allí es muy importante cómo gestionar estos berrinches, porque luego, si no gestionamos adecuadamente, porque claro, muchas veces los padres dicen, no, porque ahora es el momento de ponerle límite, porque luego más tarde puede ser, porque luego puede ser demasiado tarde y actúa desde el miedo, ¿no? A lo mejor le empieza a levantar la voz, empieza a entrar en esa dinámica, si el niño está gritando, la madre también grita o el padre, ¿no? Y Ujú. al final nos comportamos como los niños, o sea, primero O empieza el peor. berrinche o peor. Entonces empieza primero el niño con su berrinche y nosotros seguimos, ¿no? También haciendo Pues berrinche, sí, es lo sobre, mismo. sobre todo desde esa autoridad de queriéndole enseñar quién manda, ¿no? ¿Quién manda? Ahí está el tema. Sí, Quién es manda, verdad. dejándole claro de que quien manda soy yo. Entonces, Ya. ahí sí que para mí es muy importante sí poner límites, porque la cuestión no es que ellos hagan lo que quieran y cada vez que vamos al supermercado les vamos a Lógico. comprar lo que ellos quieren, ¿no? No se trata de no poner límites, se trata de establecer límites, pero desde el respeto, ¿no? O sea que eh, El cómo ponemos el el límite. cómo es sumamente importante y ahí sí Sí, que sí, sí. como padres tenemos que primero pensar que los adultos somos nosotros, ¿no? Entonces, Y en ese momento que ellos están súper enfadados, tirados en el suelo, haciendo pataleta, por mucho que tú le estés explicando, no lo van a entender. Es como cuando tú estás ya. súper enfadada y que te están queriendo explicar algo, no lo vas a entender. Entonces, No, porque pues está enfadada. darle ese espacio, Sí, ¿no? Hay sí, niños que en ese momento lo que quiere es pues que le abrace, que le contengan emocionalmente y hay niños que en ese momento no quieren nada. Pues también hay no que quiero. dejarle ese espacio, esperar Un que se le silencio. pase, sí, esperar en silencio, que se le pase el enfado. Una vez que le pasa el enfado, pues sí puedes tener un contacto físico, mirar a los ojos, preguntarle qué ha pasado o explicarle, mira cariño, no te hemos podido comprar este juguete o no puedes seguir quedándote en el parque, que hay que ir, luego volvemos. O sea, darle todas esas explicaciones, pero te quiero mucho. O sea, que siempre Eso, mantener esa eso. conexión emocional de que no porque ellos hayan hecho este berrinche, ya no le queremos más, porque hay No, padres no, no. que luego el niño cuando se le ha pasado ese, porque yo lo he visto cuando voy al parque y cuando voy al súper estoy observando constantemente que de repente el niño cuando se le pasa el enfado se acerca al padre y el padre hace como que ahora estoy enfadado.
¿no? Como que Anda, le retira el afecto, ¿no? Porque como me has hecho sí, enfadar, pues ahora yo, pues no te hago caso. Ahí, ¿quién está así haciendo el mismo. berrinche? ¿Quién es el Se defensor? escucha, Pues el padre sí, o la eso se madre, ¿no? escucha, Eso sí, yo eso lo se veo escucha. no escucho, lo Sí, veo es una constante, es una constantemente, constante. Carmen. Sí, 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 la verdad. Y una técnica de comunicación es, primero, escuchar, ¿verdad? Pero tenemos que entender lo que el niño nos dice y a la vez que sepamos transmitirle que lo hemos escuchado y que lo queremos, como tú dices, que lo queremos, que no es porque no lo querramos que vamos a decirle un no. Simplemente buscamos la manera de que el niño entienda de por qué esta reacción. No imponer, porque del momento que le impongas sin que él entienda o le des una nalgada como muchos hacen, ¿verdad? No sabe el niño por qué le ha dado. Es que tiene que explicarle, mira, esto no se hace, queda mejor así. ¿Qué te parece si lo hacemos así? Entonces es diferente con decirle, lo hace porque lo digo yo, ¿entiendes? Es muy diferente, porque entonces él se siente protagonista de su reacción, protagonista de su decisión. Y es más, está mucho más tranquilo, porque si tú le impones, es como una cerilla que está encendiendo, porque si ya está fuera de sí, porque quiere una cosa y no está logrando, pues lógicamente al verse acorralado con la autoridad del padre o de la madre, pues se siente a lo mejor como si estuviera solo para luchar contra esa autoridad. Y no se trata de luchar con el niño, se trata de escucharlo y darse a entender para que él también preste atención a lo que tú le estás diciendo sin perderte respeto, porque muchas veces el padre, como tú dices, le dice, estoy enojado, no te voy a escuchar. Entonces el niño copia esa misma actitud. No tarda nada en volver a repetir la misma situación, ¿no es cierto? Y ya es él el protagonista y ya es el que se enfada. Y eso realmente es una falta total de empatía porque no se escuchan ni se entienden en ese caso. Y sobre todo la coherencia. Tenemos que ser coherentes, porque hay mucha incoherencia en la forma de educar. Solemos cometer muchísimas incoherencias cuando le decimos a nuestros hijos, pues no hagas esto, no hay que pegar, o tienes que compartir, o tienes que tal, y nosotros no lo hacemos con ellos, ¿no? A lo mejor, pues hay No, padres que pegan a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo le puedes decir, hay pues que sí. pegar? Primero, o sea, que sobre todo, pues los niños no hacen lo que los padres dicen, hacen lo que los padres hacen, porque al Eso, final somos sus espejos sobre todo. Y eso. es tan importante entender también que muchas veces muchos padres dicen, ah, mira a este niño con 3 años, con 2 años o un año, me está desafiando. Porque, claro, de repente tienen unos comportamientos de que parece que realmente le está desafiando y no lo hace con esa intención. Lo hace No, porque el niño no sabe cómo hacerlo de otra manera, porque ¿cómo defenderse? aún no ha sabido cómo autorregularse emocionalmente. Recién a partir de los 5 o 6 años, que ya poco a poco va aprendiendo a gestionar sus emociones, pero claro, un niño de 1 año, de 2 años, todavía no tiene esa madurez. El cerebro del niño funciona totalmente diferente que el cerebro de los adultos. Imagina, Entonces, está en total hay desarrollo. hay que entender y sobre todo Desarrollo. lo que sí es importante que los padres entendamos es que cuando le decimos es que no tienes derecho a esto, a llorar por semejante tontería, para nosotros es totalmente lógico de que ¿cómo puede ser que llore por una cosa tan absurda como quedarse a jugar en el parque, ¿no? Ujú. Pero en realidad ellos tienen derecho a reclamar las cosas que a ellos les gustan, ¿no? Si ¿Quieren? quieren un juguete, pues ellos tienen todo su derecho. Una cosa es que nosotros les permitamos, ¿no? Pero esto es tan importante, Carmen, porque esto luego va a repercutir cuando seamos adultos. O sea que a Exacto. un niño que no se le ha permitido tener berrinches, Defenderse o manifestarse. a manifestarse y lo hacemos desde esa autoridad, reprimiéndole de adulto, ¿qué es lo que va a hacer? El adulto no va a saber defenderse.
si no está de acuerdo con algo o si le están incluso tratando mal, el adulto va a callarse. O sea que va a Sí, ser una persona reprimida. Pero sí. todo esto tiene que ver de cómo los padres le acompañamos durante la infancia, sobre todo de Sí, 0 a 7 años, que es cuando se forma la personalidad. Parece una tontería, claro. muchas veces escuchamos decir, ay, no, no, le estás malcriando, son los famosos mitos, ¿no? Pero Mm, hay un gran desconocimiento en torno a todo lo que es la crianza. Ahora, por ejemplo, hay desde la disciplina positiva, que me mm, encanta porque desde la disciplina positiva, por ejemplo, eh, no, ellos no contemplan el castigo como una forma positiva, ¿no? De educación. No, no es ya, algo ya, que ya. aporte, ¿no? Porque tú le dices al Mm, niño que se ha portado mal, vete al rincón ya. del castigo o le castigas, ¿no? En Mm. realidad, o sea, hay investigaciones que eso no da buenos resultados, sino que hay que darle. Habrá funcionado en su momento, pero fíjate que cada época tenemos diferentes actitudes ante las cosas, diferentes situaciones. Entonces, lógicamente que en su momento habrá funcionado con nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos un Yo, respeto y yo demás creo cosas. que nunca ha funcionado, porque en Ujú. realidad, a ver, dependiendo de cómo, una cosa es poner límite, o sea, que de cómo sea el castigo, ¿no? Vamos a suponer que el niño que te dice o que ha pintado la pared, ¿no? Un niño de 2 años Ya, que te empieza a pintar la pared y tú le castigas. O sea, hoy, porque eso pasa, o sea, a mí me cuenta, es mucho, que, mucho. claro, te empieza a pintar la pared que tú acabas de pintar, ¿no? Tu Sí, pared sí, sí. impecable, y el niño pues viene con su pintura a A pintar o a hermosear, manchar, claro, y tú a le hermosear. castigas, el niño en realidad, hay que entender el mundo interno del niño, hay un gran desconocimiento en torno a eso. El niño desde Sí. su creatividad, de mira qué espacio tan bonito, pues ahora aquí lo voy a pintar. Entonces, si tú le castigas, le dices, aquí no se pinta, ¿no? No le No, estás dando ni una opción, ni una oportunidad, oportunidad. Le puede decir, el niño a lo mejor mañana viene y te vuelve a pintar, porque es que, claro. al no ser que le hayas pegado y que le hayas hecho o que se haya lastimado, pues bueno, pero eso no Pero sería qué la educación distinto. correcta. Sería, Sí, mira, mira cariño, aquí no se puede pintar, no se pero puede mira, pintar. esta pizarra que hemos comprado o aquí dejar este espacio de pared, aquí sí puedes pintar. Ay, O sí. sea que me encanta a mí, pues desde la disciplina positiva, porque no te castigan así sin darte otra oportunidad, ¿no? Esto no se puede Sí, hacer, pero mira, puedes hacer esto. Igual sí, que, el por mismo ejemplo, ejemplo, sí, ujú, se el quiere mismo ir, a lo ejemplo, mejor perdona, a lo mejor quiere tomar helado, ¿no? Y bueno, no puede tomar porque hace frío, porque simplemente porque no. Pues o por la mira, garganta. o por la garganta, tú le dices, mira, Cari, no es lo mismo decirle no. ¿Por qué? Siempre te dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque digo yo, es lo que siempre se dice, o sea, casi siempre, porque digo yo, y porque soy tu madre, ¿no? Desde esa autoridad. No es lo mismo decir de esa manera que decir, mira, cariño, ahora el helado no podemos tomar porque, bueno, le explica porque tiene la garganta mala o porque no es Sí, época, porque tal. Pero mira, ¿qué te parece si compramos palomita de maíz o, no sé, otra cosa que a ellos les gusta, ¿no? Porque otra además opción. los niños es que enseguida se conforman. Sí, sí, sí. Depende de cómo se lo pidas. Claro. Porque a mí me ha gustado, por ejemplo, una de las respuestas que ha dado un padre al niño que acababa de pintar un mural para su padre, que llegaba del viaje, que estaba totalmente pintado, y le dice, mira, papá, lo que te he dibujado para ti. Y el padre, antes de reaccionar, ha pensado y le dice, oye, Juanito, ¿qué te parece si yo te regalo unos folios grandes, blancos, y tú me dibujas en esos folios? ¿Sabes por qué? Está bonita la pared, le dice, pero si yo los tengo en folio, los puedo archivar y los miro en mis viajes. Y lógicamente el niño salta de alegría porque el padre le ha dado una opción y no un castigo. Fíjate, Claro, qué es bueno, ¿ves? Esa es la verdad. manera correcta, porque le está dando otra Exacto. alternativa.
No le le está da una diciendo, ¿por qué me alternativa. has hecho esto? No, si no le das. Y además se pone muy contento el niño. Sí, se pone contento. ¿Por qué? Porque el padre va a llevar sus dibujos de viaje. ¿Por qué? Porque cuando lo echa de menos, va a estar mirando sus obras. Fíjate. Y entonces, lógicamente, le cambias ese chip de castigo, porque si le castiga, a lo mejor él se va a sentir mal, ya no va a querer volver a dibujar para su padre, a lo mejor su creatividad se inutiliza. Vaya a saber las consecuencias que puede tener en el niño. Entonces, por eso es importante ponerse en el zapato de nuestros niños. Y ellos aprenden con nuestros ejemplos. Esa es la mejor escuela de aprendizaje para ellos. Porque los niños hacen lo que los adultos hacemos. A veces decimos, pero ¿qué niño más bocón? ¿Qué niño más mal hablado? Pero ¿de dónde lo ha aprendido? No lo ha aprendido solo. Es que lo aprende de los grandes. Y luego queremos refutar en nuestros niños la actitud que nosotros tenemos todos los días en nuestras casas. Y entonces, lógicamente, estamos frenándole a nuestros niños también. Pero a mí realmente me apasiona este tema de la empatía en los niños, el desarrollar. ¿Por qué? Porque también nos obliga a nosotros los adultos a ser coherentes, como tú dices. Porque los niños, mira, son el lienzo en blanco. Tú pintas en tu niño lo que realmente mañana él va a ser. Entonces, fíjate, tú puedes decir todas las maravillas que dices y a la menor oportunidad que falles te va a decir tu niño, pero no era esto así. No has dicho esto que era así, como a mí me ha pasado en una ocasión. Un día le digo, un día le doy explicación a mi niño, que tenía en ese momento, creo que tenía 4 años, y yo le expliqué en qué consistía. En otro momento yo estaba muy ocupada y viene y me dice lo mismo. Y le digo, porque sí. Y con sus manitas así abiertas me dice, pero ¿cómo que porque sí? Si el otro día me has dicho esto. Fíjate cómo te refutan la incoherencia. Ellos son muy sinceros. Ellos no, ellos no saben mentir. Lo que tenemos que hacer siempre es sembrar una semilla buena en el niño porque ellos son pura bondad, son tanta pureza, tanta sencillez, tanta sinceridad, que nos toca a nosotros los padres cuidar de eso. Hasta los 8 años el niño es una esponja, lo absorbe todo. Y hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque te descubren, te descubren. Y realmente el ser empático, si crecen en esa empatía, son grandes personas. ¿Por qué? Porque se atreven a sentir lo que el amiguito siente, se atreven a acudir a su ayuda, porque yo he visto niños que han llorado al lado del amiguito que estaba sufriendo por una situación, porque se cayó, porque se rompió algo o lo que sea, que ha llorado con el amiguito. Y dice, pero ¿por qué lloras tú? Es que a fulanito le pasó esto. Pobrecillo, ¿cuánto le duele? Y llega a un grado total de empatía que lo siente como de él, como de él. Y eso realmente es importante porque entonces la sensibilidad del niño, fíjate, está en desarrollo y está comprendiendo y está sintiendo, porque es importante que sintamos, hay sentimiento, hay emoción en lo que es empatía, entender eso que está pasando. Es tan importante además en esta época, ¿no, Carmen? Sí. Bueno, yo creo que la empatía es importante en todas las épocas, ¿no? Porque al final es lo que nos hace ser humano, ¿no? El poder sentir, el poder empatizar, el poder, ¿no? El acompañarle en ese proceso, ¿no? De entenderlo, el comprender el dolor ajeno. Creo que es un valor que muy, muy, muy importante y a mí también me interesa, me apasiona todo el tema del desarrollo infantil, sobre todo porque como tú decías, pues ellos son como unos maestros que nos enseñan a revisar también nuestras emociones, porque allí hay cosas que nos despiertan muchas veces a lo mejor estamos tan cansados o tenemos problemas en el trabajo, o estamos tan
enfadado con otras cosas y de repente a la mínima porque se le ha derramado la leche o por lo que sea, o el agua, pues nos ponemos a gritar, reaccionamos de una manera que no es para tanto, ¿no? Pero entonces es ahí donde tenemos que detenernos y ver de dónde viene ese enfado, que estoy segura que no tiene que ver con el niño. ¿De dónde viene? Muchas veces viene pues del día que hemos pasado, tiene que ver con nuestro jefe, incluso con nuestra pareja, incluso tiene que ver con cuestiones no resueltas de la infancia, ¿no? Muchas veces a mí me dice algunos pacientes, es que yo no soporto a la gente que grita. Mi madre me gritaba mucho cuando yo era pequeña, pero de repente me veo gritándole a mi hijo y es una cosa que de repente me sale así espontáneamente y la cosa que yo más odiaba de mi madre es como que ahora yo lo estoy haciendo con mi hijo, ¿no? Entonces también es un momento de revisar nuestro mundo interno, ¿no? Muchas veces es importante acudir a buscar ayuda profesional, ¿no? Porque también creo que para que podamos ser buenos padres, criar hijos sanos, debemos ser sanos emocionalmente. Ya. Entonces, El revisar trabajo las empieza emociones. desde allí, ¿no es cierto? Empieza desde nosotros, porque fíjate, cuando unos padres no son empáticos, pues desemboca en otras cosas, desemboca en otros problemas sociales. No puede relacionarse fácilmente. ¿Por qué? Porque quizás cuando he visto una situación X, te voy a contar, que era una mamá que tenía dos hijas y en una de esas tuvieron un juicio por lesión corporal, porque la niña esta era una chica muy grandota y cuando no estaba de acuerdo, cuando la compañerita no estaba de acuerdo con ella, pues a la salida le daba palizas. Y tenía una niña, una amiga, una hermana más pequeña, entonces, claro, le castigaron tan mal a la pobre niña que fue denunciada. ¿Y qué pasa con la madre? Dice, yo siempre le he enseñado a mis niñas a que se sepan defender. Fíjate, que se sepan defender. Y al final, ¿quién es el culpable allí? Es la madre, que ha tenido un error pero garrafal al confundir lo que es desenvolverse por sí misma, es saber defenderse de algunas situaciones, pero sin atacar, ¿entiendes? Lo que ha desembocado es en violencia. ¿Por qué? Porque no habrá sido clara al clarificarle, ¿verdad?, de que defenderse no significa dar palos, no Claro, significa, es que el porque niño ha hay, entendido que defenderse es pegar y no es una claro, manera asertiva de defenderse. No se fíjate, puede y ahí utilizar quién la es el violencia. culpable, ahí quién es el culpable, es el adulto, que en síntesis no ha sabido dar las directrices correctas, fíjate. Y es más, que luego diga que después de la paliza es un simple problema callejero, todavía es peor, querer justificar lo que ha hecho mal. Y entonces, ¿de qué empatía hablamos en una situación de esas? Y tampoco es culpable la niña, es culpable la persona mayor, la persona mayor. Fíjate que en Siempre, los la colegios responsabilidad siempre siempre hay. es de los adultos. No podemos delegar esa responsabilidad a un menor. Pero por eso es que es tan importante enseñarle desde pequeño, por ejemplo, para que pueda desarrollar la empatía, enseñarle a reconocer sus emociones. Y Ujú, hay muchas formas de hacerlo. Hay un pequeño ejercicio que es muy fácil, que ujú. se puede utilizar, por ejemplo, para que nuestros hijos puedan reconocer sus emociones. Por ejemplo, le decimos, me siento alegre cuando, y que ellos terminen la frase, porque también de esa Exacto. manera ellos también vamos a ir Reconocen. transmitiéndole a nuestros hijos y también ellos van a ir conociendo las emociones. O me enfado cuando, Reconocen. Ujú, o, o, o mamá se enfada cuando, ¿sabes? O sea que ujú. con eso Sí, sí, hay sí. muchas Con técnicas. preguntas interesantes que se haga con curiosidad y con respeto siempre, porque hay muchas formas de preguntar. Por ejemplo, háblame de lo que te está pasando, qué te sientes, cómo te sientes, qué te preocupa.
qué te inquieta, en qué puedo ayudarte, qué necesitas. Son muchas formas de enterarnos y de ingresar a ese mundo de nuestros niños, porque ellos son muy sensibles y aparte que tienen un amor tan grande en los padres, ¿verdad? Es una figura importante para ellos. Entonces, lógicamente, que si el padre se acerca con esa curiosidad y con ese respeto, va a entrar en su mundo. Entonces, ahí sí puede subsanar el problema que tiene el niño. Porque como tú dices, al regañarle sin darle una opción valedera, pues lo que hacemos es alejar a nuestros niños, enfrascarlos en aquello de que si hago esto, mi padre se enfada, si hago esto, mi madre se enfada, y si se enfada, no me habla, si se enfada, no me compra, no me deja ver la tele, o fíjate, ya está con ese temor, y ese temor lo sembramos nosotros con nuestra supuesta autoridad, porque no es una autoridad sana cuando tú quieres corregir a tu niño y no le dices la razón. Si tú le dices, mira, no vas a tomarte este helado, ¿por qué? Porque tú no te has ganado, gánatela, gánatela. Pero ¿cómo se va a ganar? No haciendo lo que la mamá dice, sino para que él se siente y piense, yo puedo hacer mejor esto que hice, pero él solo, sin que tú le impongas. Y se va a sentir congratulado si lo ha hecho y se ha ganado el premio. Fíjate, es una manera de gestionar algunos problemas que tienen los niños. Porque yo sinceramente digo que los niños no tienen defecto alguno. Los defectos son nuestros. ¿Por qué? Porque queremos que ese niño sea como nosotros queremos y no los dejamos ser el niño que tiene que ser. Y sobre todo muchas veces no le permitimos ser niño, porque queremos que actúen como adultos. Cuando salen por ahí, que se porte muy bien, que se quede a lo mejor en una silla, tranquilito, porque también están los padres que dicen, ay no, es que mi hijo es tan bueno que hace todo lo que yo digo. Pues madre mía, o sea, ¿qué clase de hijo estás criando? Le estás repitiendo. Porque, a ver, ser niño implica de que tiene que hacer berrinches o estar inquieto. Es parte de su desarrollo natural, no es que sean malos niños, ¿no? Pero hay personas que no quieren, que no permite que sean niños, o sea, que está haciendo el papel de niño. Entonces es parte de la niñez. Hace un papel, pero la otra maneja, no es protagonista de su vida. Pobrecillo. Y fíjate, Carmen, una cosa que a mí, algo que me está preocupando bastante, que el tema del racismo y de la discriminación cada vez está empezando a más temprana edad. Y como decías tú, no es culpa del niño, es culpa de los adultos. Depende de nosotros, somos los padres los que tenemos que enseñarle a respetar a personas de otras culturas y de otras razas. Sí, porque ellos no son discriminativos ni son racistas porque sí. No, esto es porque ellos lo ven. Si nosotros como adultos pues, discriminamos a la gente de otras culturas o de otras razas, pues claro que para ellos van, como dices tú, absorbiendo todo como esponja. Y es que vivimos en un mundo de gran diversidad, diferentes razas, cultura, idioma, religión. Por eso es que es tan importante que los niños aprendan a respetar a los que son diferentes a ellos. Yo he visto en una ocasión en un parque a un niño que le decía al otro niño que era de África, de color, le decía, vete de aquí, esto no es para los negros. Fíjate. Fíjate. Y cuando la madre intervino, pues cállate, tú no eres, las mujeres no hablan. Anda. Fíjate, machista, racista y machista. 4 años tendría aproximadamente el niño, ¿no? Sí. Pero ya. Por eso te digo, es que la culpa al final no es del niño. ¿Qué clase de padre, qué padre tan racista tendrá este niño? Sí, 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 sí. Es que es una barbaridad. Es que de la empatía también se desprende lo que es la solidaridad. Fíjate, porque si una persona es empática, es solidaria con aquel otro.
Y la verdad de las cosas que qué trabajo le va a dar a su padre, a su madre por sobre todo, porque si el padre es el que está haciendo lo negativo, la madre es la que se lleva el chasco de tener un niño así. Entonces, vaya trabajo que le va a tocar encauzar de vuelta, aunque tiene 4 años, tiene que tener mucho tino, mucha delicadeza como para encaminar de nuevo al niño, porque ellos normalmente no tienen de por sí, no tienen esas tendencias. Somos los mayores lo que les inculcamos o porque lo escuchan. Entonces, ellos piensan que eso es lo normal. Ellos no tienen ese discernimiento adulto, lógicamente, es un niño. Y el niño no tiene maldad. El niño no tiene maldad. Ellos disfrutan con cualquier niño, tenga el color que tenga y sea de donde sea. Ellos disfrutan jugando y compartiendo. Los que metemos la cuchara muchas veces somos los adultos. Yo sinceramente pongo toda responsabilidad sobre el adulto. El niño está en crecimiento, el niño está absorbiendo, se está formando en las creencias que los padres le inculcan. Esa es la realidad, porque el niño de por sí es puro amor, es puro ternura, y sin embargo somos los padres los que vamos tiñendo su arco iris. Ese es el tema. Bueno, el niño, cada niño tiene también su propia personalidad. Hay niños que ya desde pequeño dicen los padres, pero yo no sé cómo me ha salido este niño si yo soy de esta manera, si su padre es de esta manera, ¿no? Pero es Ya, que también los niños tienen sus propias personalidades y eso hay que respetar. Y otra de las formas también que podemos enseñar a nuestros hijos empatía es enseñándole a cuidar las cosas que le rodea, como las plantas, los animales. Es importante que ellos entiendan que así como nosotros, los padres, atendemos sus necesidades, ellos también pueden hacerlo con las cosas que les rodean, dependiendo de la edad, por supuesto, ¿no? sí, Pero, por claro. ejemplo, pues dándole para que riegue las plantas o para que le saque de paseo al perro o que le dé de comer, también es una forma de potenciar esa Crear empatía. un acercamiento, sí, crear ese acercamiento, esa oportunidad de compartir con su animalito, de ver que también si le pisa la manita le duele y llora. Todas esas cosas son importantes, son importantes. Hay que darle cabida a lo que es la experiencia dentro de los límites de su niñez, lógicamente, porque no le vamos a pedir la luna a un niño, ni a un adulto mucho menos tampoco, pero lo que quiero decir es que cada uno sabemos hasta dónde podemos exigir en cierta manera, en forma sutil, porque tú en forma sutil puedes conseguir aquello que realmente le va a favorecer a tu niño sin que el niño sienta el peso de la exigencia, porque esa exigencia es lo que muchas veces los deja encerrados en un hermetismo que porque voy a hacer mal, porque siempre lo hago mal, porque siempre se enfadan y todo ese tema. Entonces, yo digo que con sutileza muchas veces cambiamos ciertas actitudes erróneas que tienen nuestros niños, no precisamente porque sean malos, sino simplemente porque lo ha visto, lo ha probado, lo ha imitado. Entonces, a veces también tenemos esa sorpresa, como dices tú, porque el padre o la madre dice, pero ¿de dónde me ha salido este niño así? Pero bueno, de algún lugar está imitando alguna cosa, de algún lugar, porque no se lo van a inventar porque no tienen esa capacidad de hacerlo. Yo creo que la empatía todavía sigue siendo una asignatura pendiente para los padres y también en los colegios, porque al final se enseña a sumar, a restar, a leer y a escribir, pero no se les enseña, por ejemplo, la solidaridad ni cómo tener empatía o cómo gestionar sus emociones. Todavía no se les presta mucha atención al mundo emocional y es tan importante porque de eso va a depender de cómo gestionar el mundo emocional de nuestros hijos para el futuro, de qué tipo de seres humanos serán, si serán seres Ya. empáticos o no, porque mira, yo este año, el verano de este año, estuve en Bilbao, en la playa, fuimos con mi hijo y con mi pareja,
y hacía tanto calor, no sé cuánto grado haría, recuerdo, y hacía tanto calor que mi hijo se estaba muriendo de sed, que casi le dio una insolación. Entonces, claro, fuimos a un puesto de sitio donde venden agua y cerveza y bueno, estos puestos donde venden cosas de eso, ¿no? Y había una cola enorme, mi hijo se estaba como desmayando ya, entonces le pedí al chico que estaba enfrente, sí, le comenté la situación, le dije, es que mi hijo le está dando una insolación, se está sintiendo muy mal, no le importa cederme espacio, o sea, que para Su yo lugar. pedir, ¿no? Su lugar, me empezó a armar un escándalo, me decía, no, que todos, y con eso, si cada uno viene y me dice lo mismo, pues a ver, ¿cuándo me va? Bueno, empezó a hacer ahí un escándalo. Qué falta de empatía, ¿no? O sea, que estamos ¿Verdad? hablando de un niño de 3 años que tiene sed, que está con una insolación, que se está por desmayar, como que me da exactamente lo mismo. ¿En qué mundo vivimos? Ay, Realmente yo vine y dije, en algún momento yo esto lo voy a comentar en podcast, en la lógico. radio. Es que no puede ser. ¿Qué ha pasado? ¿Será que el efecto de la pandemia, por echarle la culpa a alguien, ¿no? Nos ha hecho pues ser tan frío, tan inhumano, diría yo, porque, a ver, Tan egoístas. tan egoístas, individualistas, Egoístas. madre Sí, mía, ya te fíjate. digo. Pero la verdad, Sí, hay en cambio en otros sitios en donde las personas son bastante empáticas, que no escatiman nada con tal de ayudar. Porque a mí me ha pasado en muchas ocasiones de que he contado con personas que realmente desconocía, pero que sin embargo estaban dispuestos a ayudar. Y no en todas partes sucede eso, pero de que esa situación que tú comentas se puede presentar, pues se presenta. Y vaya falta de empatía realmente. Y qué diferente hubiera sido si por lo menos le decía al que estaba vendiendo, le puedes dar lo que ella necesita para su niño, porque el niño tiene 3 añitos. claro. Entonces, obviamente, Pero ¿qué ha no, pasado? Que escuchó el hombre que estaba detrás y me dijo, no te preocupes, yo te doy mi lugar, yo te doy mi sitio. ¿Qué lección le ha dado, no? Y me ha dado su vale. lugar. Y sí, le ha dado, le ha devuelto el cachetón, como se dice, Sí, porque en cualquier momento se habrá puesto a pensar de que mal he actuado, claro. porque quieras o no, cuando tenemos una actitud negativa, normalmente luego cuando volvemos a pensar en esa situación, pues nos damos cuenta de lo que hemos hecho mal y que pudimos hacerlo mejor, ¿no es cierto? Porque a veces a lo mejor ya estuvo cansado de estar en la fila y ya no se sentía capaz de seguir esperando. Y bueno, también tendrá su justificación, pero eso no quiere decir que no lo ha hecho mal, que no lo haya hecho mal, porque pudo haberlo hecho mejor, ¿no? Claro. Y Sí. fíjate que en otra ocasión, que también fue este verano, que me ha pasado hablando de los berrinches, que te decía que hay adultos que va haciendo berrinche por la vida, porque no le han dejado hacer berrinche de pequeño. Fuimos con Ajá. una amiga, Elsa, si me estás escuchando, te acordarás de este episodio, porque además fue este año. Eh, Fuimos a un puesto en un sitio donde venden, creo que era de frutería, pero también venden pan. Bueno, nosotros Ujú. fuimos a comprar pan. Resulta ser que entramos y no vimos a nadie. O sea, sí que vimos un hombre que estaba hablando por teléfono, así, muy en la esquina, pero yo fui y pedí, ¿no? El hombre entra con una furia, pero si es que estaba yo primero, pero con... Bueno, un berrinche el hombre, entonces yo le dije, pues lo siento, es que yo no le había visto. Y mi amiga Isa le dice, bueno, pues ya nos puede disculpar, que no pasa nada, pide usted. No, porque es que yo estuve antes, mira, seguía con el berrinche, berrinche. Y ella en varias ocasiones pues le volvió a decir, pero señor, ya que lo sentimos mucho, que no le habíamos visto. Y el hombre era muy, la verdad es que era bastante alto. Dice, sí, como soy tan pequeño, nadie me ve. Irónicamente, ¿no? Pues es que el hombre tenía ganas de seguir discutiendo, 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 y tal es así que al final, pues no, al final sí que ha dejado que compre yo el pan, pero él seguía, Siguió con lo seguía, seguía, suyo. seguía discutiendo y discutiendo. Claro, mi amiga, o sea, empezó ahí como, pero ¿cómo puede ser? Ella
sintiéndose mal y yo pues me estaba como que partiéndome de la risa internamente porque digo, un hombre, ¿Ya? 1,80 m, 45 años aproximadamente, haciendo berrinche, pero es que hay muchos Por una adultos que van tontería. así por la vida, pero Sí. cuando los niños hacen berrinche, pues me parece mal. Ya, ya, ya. Y sin embargo, tienen a quien copiar, ¿no? No, Eso. si el padre es así, bueno, estamos pensando de que el niño también lo va a ver con normalidad, ¿no es cierto? Claro, pero es que es tan importante, ¿por qué es tan importante el aprender empatía, como decías tú desde el principio? Porque los niños aprenderán a relacionarse mejor con el Siendo empáticos, entorno, sí, con los siendo compañeros, empáticos. Sí, 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 sí. aprenderán a valorarse a sí mismo, también genera mayor autoestima. También verán comprendidos sus sentimientos, podrán Eso. desarrollar habilidades socioemocionales. Es que Ujú. muchas veces también decimos, muchas veces pensamos del momento, no, porque si hago esto, pues luego de mayor será de esta manera. Que sí que es cierto, que según cómo educamos a los niños y Puede ser cómo posible. fueron, pues de adulto, pues serán de esta manera, pero también yo creo que debemos decir, pues voy a ser respetuosa con mi hijo, voy a entender o voy a ser empático con mi hijo porque mi hijo va a estar mejor ahora y luego también, ¿no? Pero muchas veces como que Eso. nos centramos más en el futuro, le tengo que castigar porque luego de mayor a lo mejor me sale un delincuente, ¿no? Ya, ya Pero le está dando una pauta. Fíjate cómo sí, erramos. Erramos porque realmente lo que tenemos que hacer es respetar ese espacio y buscar entender dentro del respeto, dentro de la curiosidad que implica esa emocionalidad del niño. Porque fíjate que, como te he dicho yo, que normalmente los padres somos los que realmente nos portamos mal muchas veces, pero no lo notamos, notamos en nuestros hijos, pero tampoco con ese ejemplo, con esa situación, no nos ponemos a pensar de por qué el niño se está comportando de esta manera, por qué dice esto, por qué dice lo otro, porque el niño no se lo inventa, como te lo he dicho, es generalmente imitando la conducta del mayor, de la persona adulta. Entonces, fíjate que si nosotros aprendemos a ser empáticos, entonces lógicamente va a ser fácil que nuestros niños también entiendan lo que es la empatía y lleven una vida social mucho más tranquila, mucho más agradable, sean más aceptados, sean más queridos, porque eso desemboca siempre en cosas positivas, porque de una cosa positiva lo que puede fluir es más cosas positivas. Entonces, yo creo que el bienestar va a depender mucho de cómo nosotros desarrollamos en nuestros niños esa empatía desde pequeño, sin presionar, simplemente con los ejemplos que cada papá, cada mamá o cada persona del entorno del niño está demostrando, porque ellos lo aprenden a la perfección. A veces parece que no lo están viendo, no lo están mirando, pero en una menor situación te demuestra de que lo ha visto todo y lo ha oído todo, porque lo pone en práctica, lo pone en práctica. Y es tan bonito ver a los niños empatizando entre ellos, porque tú verás cómo los niños cuando están jugando a veces se pelean, pero al ratito son amiguitos de verdad. ¿Por qué? Porque no hay maldad en ellos, no hay maldad en ellos. A veces cuando los adultos interferimos, pues los adultos seguimos enfadados y los niños siguen jugando. Sí. podríamos aprender un poco más de ellos, ¿no? Tener un poco más el corazón de los niños, realmente, Y porque a veces, sobre todo creo yo que lo importante, lo más importante es que tenemos que pensar que le estamos enseñándole empatía, le estamos enseñando cualidad humana, sí, que es sumamente importante. Y empatía primordial, es estar presente física y emocionalmente en la vida de nuestros hijos. claro, Y claro, claro. ellos lo notan y además te lo agradecerán. Y sobre todo cuando estamos, padre, madre, que me estáis escuchando, cuando estamos tan enfadados por lo que han hecho, sea pintar la pared o porque han quitado todas las lentejas, los garbanzos, porque bueno, los niños hacen cada berrinche, ¿no?
Están aprendiendo de esa manera. Sí, o derramar todo el agua. Descubriendo, Bueno, tienen que descubrir. hay montones de cosas, ¿no? Derramar todo el agua. Pues pensar si eso en 20 años, ¿qué importancia va a tener? ¿No? Porque muchas Ya. veces le damos demasiada importancia a una cosa que luego en 20 años, ¿qué Pequeño. más da que se le haya derramado el vaso de leche, ¿no? O que haya pintado la pared y después se vuelva a pintar. Ni que haya manchado el mantel. Claro, está fomentando su creatividad. Entonces, Claro, y además es una vida cotidiana que se puede presentarle a cualquiera, que claro, después de todo fuimos niños y hemos hecho nuestras cosas también. Entonces, yo creo que realmente buscando empatizar, ponernos un poco en la piel de nuestros niños, como quien dice, como dices tú, en sus zapatos, a ver si nos calza y cómo realmente nos manejamos en esos zapatos. Sería interesante realmente experimentar más de cerca esas emociones de nuestros niños, entenderlos más, comprenderlos más, respetando siempre, ¿verdad? Porque su emocionalidad es única. Entonces, lo que tenemos que buscar es que ellos comprendan que a pesar de sus errores o a pesar de que en algún momento dado ha creado una situación no agradable para los padres, que los padres lo entienden, que lo aceptan, que lo quieren y que lo van a acompañar porque tienen que hacer bien esto, hacer bien lo otro, pero siempre desde la comprensión, desde el apoyo al niño. sí, desde el amor, desde esa Sí. conexión emocional. Y sobre todo también porque muchos padres dicen, es que a mí me han criado así, a base Uh-huh. de palo o con otras Exigencias. exigencias, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, qué mejor que si a nosotros nos han tratado de esta manera y tenemos la oportunidad de cambiar la historia, de tratar de la manera como nos hubieran gustado que nuestros padres nos trataran. La Fíjate, oportunidad es ahora, con los hijos. eso, Si no lo eso, haces ahora, pues es que es una buenísima oportunidad para, claro que para, sí, claro que para no sí. repetir esa historia, ¿no? Pues Sí. Carmen, se nos acaba el tiempo. Recordamos a los Uy, oyentes que nuestro próximo taller va a ser también muy interesante porque vamos a tratar sobre cómo gestionar las conductas conflictivas de los adolescentes. Ahora mismo estamos sí. hablando de los niños más pequeños. Ya sabemos que en la adolescencia, pues bueno, viene toda esa rebeldía que a muchos padres pues les cuesta, ¿no? Entonces, eso será nuestro siguiente programa. Ya. Siguiente programa Entonces ahí vamos a tratar de enfocar también la problemática de los adolescentes y esperamos que los adultos, los padres, si tienen alguna pregunta que hacernos o quieren aconsejarnos algún tema, pues que lo hagan. Así es, Carmen. Que lo hagan en tu brújula interior. Tenemos la página web, tenemos la página tuya, la mía. Entonces, que hagan llegar sus inquietudes, porque nosotros sabemos, en la consulta se presentan muchos padres muy preocupados, algunos desesperados por ciertas actitudes de los adolescentes, porque muchas veces no sabemos de dónde tirar, cómo tirar. ¿Por qué? Porque como es un caso muy vidrioso el de la adolescencia por los cambios, ya sean hormonales o de creencia o de lo que sea, pues hace falta cogerlos con pinza y si hace falta pues una ayuda profesional, pues no hay que dudarlo, porque es un momento de corregir algunas cosas o de conseguir, mejor dicho, de que el adolescente comprenda en qué dirección quiere ir, porque va a la adultez. Después de eso va rumbo a ser adulto. Entonces, escoger un camino que le dé menos dolor de cabeza, en el que tropiece menos, en el que se rompa menos los dedos con las piedras, eso es lo que buscamos siempre, ¿no es cierto? Entonces, de ahí parte esa necesidad de escuchar un poco también las necesidades de los padres. Pues así es, Carmen. Bueno, pues despedimos a todos los oyentes, damos las gracias por compartir este momento. Esperamos que haya sido de gran utilidad. Y bueno, y volvemos al siguiente programa.
Así es, Arminda, pues que esperamos que nuestros oyentes estén contentos y contamos con ellos para la próxima programación.